Bien, vamos a saludar directamente en este momento con el economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas y ex ministro de Finanzas. Con él vamos a hablar sobre la proforma presupuestaria del 2021 presentada por el gobierno y que fue de vuelta. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días a ustedes, buenos días a su audiencia y muchas gracias por la entrevista. Estoy bien, enteramente a sus órdenes. A ver, economista, el presidente envió la proforma presupuestaria, fue rechazada por la Asamblea. Ahora el presidente ha dicho que justamente el día de hoy nuevamente hará un pronunciamiento sobre las correcciones o los cambios que ha hecho en esta proforma presupuestaria y espera que la Asamblea la apruebe. De lo contrario, pues le espera una consulta popular. Bueno, comienzo por recordarle a usted y a la audiencia que de las últimas cuatro proformas en el gobierno anterior, tres no fueron aprobadas por la Asamblea, no entraron por el mandato de la ley, por haber fenecido el plazo legal y reglamentario para poderlas conocer y resolver. Y como eso no ocurrió, simplemente entraron automáticamente en vigencia. Y aquí puede estar pasando más o menos lo mismo, ¿no? O quizá lo mismo. Las proformas presupuestarias en realidad son bastante volátiles desde el punto de vista del cumplimiento. Difícil programar con el nivel de detalle que exigen las proformas y menos aún los planes cuatrianuales. Difícil planificar con un buen grado de acierto lo que realmente ocurrirá respecto a lo que se planifica. Pero en lo fundamental, esta proforma presupuestaria, como quiera que sea aprobada por la Asamblea o sin la Asamblea, tiene determinados puntos que son cruciales de analizar. En primer lugar, hay varias partes técnicas de la proforma que evidentemente tienen que ser corregidas. La forma en que se calculan los ingresos, los egresos, los gastos, en definitiva, y que se han planteado en la proforma no parecen los más adecuados, más bien parecen bastante irreales. El haber colocado 1.900 millones de dólares en subsidios a los combustibles, unos subsidios que no existen a los precios actuales que se está pagando en el Ecuador, también es irreal, es más un impuesto disfrazado que un verdadero subsidio a los combustibles. En fin, hay cosas que se tienen que arreglar, pero lo sustantivo en esto es mirar la dirección de la economía a través de la proforma. La política fiscal. Perdón que le interrumpa, economista. 1.900 millones de dólares para la proforma del 2021 es lo que ha puesto el presidente Guillermo Lasso, pero si estamos hablando de una eliminación progresiva del precio de los combustibles. Bueno, lo que dice la proforma o lo que incluye la proforma es que en este año el costo del subsidio a los combustibles le costaría al Estado 1.900 millones de dólares. Nosotros sostenemos, al igual que otros analistas lo han hecho, que no existe ningún subsidio a los combustibles, que más bien el Estado está recibiendo un beneficio con el precio que le está cobrando a la gente, hablando de los combustibles en su totalidad, no hablando uno por uno. ANTEP, la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y del Petróleo, en las últimas semanas ha presentado todo un estudio y una serie de cuadros y gráficos que demuestran lo que le estoy diciendo. Pero esas son las cosas que hay que arreglar en la proforma y sobre lo que yo veo que difícilmente habrá acuerdo con la Asamblea. Por otro lado están los gastos estimados, los ingresos estimados. Y como de costumbre se están subestimando los gastos y sobreestimando los ingresos. Pero mire, estas cosas, como le digo, son cosas que hay que arreglar, que hay que ponerse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, pues el Ministerio de Finanzas tiene que resolverlas. Lo sustantivo, no es que esto no sea importante, sí es importante, pero lo sustantivo está en la dirección de la política económica que más o menos se puede avisorar a través de la proforma. Como en el Ecuador la política monetaria está limitada por la existencia de la dolarización, entonces la política fiscal cobra especial importancia. Y el principal instrumento de la política fiscal es el presupuesto del Estado. Pero el presupuesto del Estado no es simplemente una lista de ingresos y de gastos, de sumas y restas. El presupuesto del Estado es y debe ser, sobre todo, un instrumento de política económica.
Y lo que busca la economía es la reducción de la pobreza a través del crecimiento del empleo, ¿verdad? Un empleo adecuado, productivo, ¿no? El crecimiento del empleo, el crecimiento de la economía para reducir la pobreza. Ese es uno de los objetivos de la economía. ¿Cómo orienta el Ejecutivo los recursos del presupuesto del Estado? Es lo crucial. Y aquí es donde nosotros tenemos una importante diferencia con lo que está haciendo el Ejecutivo. El Ejecutivo no está orientando los recursos fundamentalmente hacia donde debe orientar, que es la inversión pública, la inversión social pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un grave problema de contracción de la demanda. Cuando usted tiene una economía que no crece, que se estanca, peor aún si es que decrece como ha decrecido en el año 2020. Mire usted o recuerde que en el año 2019 la economía no creció, el crecimiento fue cero. Y en el año 2020, ya con pandemia, la economía pasó de ese estancamiento del 2019 a una contracción en el 2020 y la economía se redujo, es decir, el PIB, el Producto Interno Bruto, se redujo en menos 7.8%. Cuando usted observa esto, lo que tiene siempre subyacente es una grave contracción de la demanda. Pero la pandemia, además, introdujo un daño por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta, ¿por qué? Porque redujo la capacidad productiva de la economía y afectó y profundizó la gravedad del desempleo y el subempleo. Economista, Ecuador, el presidente de la República habla de crecimiento económico. Y usted justamente ha hecho un artículo que no es lo mismo rebote económico que crecimiento económico, que lo estuve leyendo, que por cierto es muy bueno. Ya me voy a referir a eso, pero solamente termino este punto. Entonces, cuando usted tiene una economía que ha sido fuertemente golpeada por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, y que como resultado de esa afectación, usted tiene un crecimiento inusitado de la pobreza, como nunca ha ocurrido en el Ecuador, un crecimiento inusitado del desempleo y subempleo. Aquí en el Ecuador no hay que mirar el desempleo, hay que mirar el subempleo más el desempleo, y sobre todo el subempleo. Esa es la cifra que hay que mirar en el Ecuador. Bueno, estos indicadores han crecido de manera inusitada, pero además ha crecido la pobreza medida en todas sus formas. Tenemos una pobreza crítica de 2 dígitos, lo que no habíamos tenido en muchos años. Hoy la pobreza crítica es del 15%, 14.9% para ser exactos. Eso significa que el 15% de la población ecuatoriana, y la población ecuatoriana somos 17.500.000 personas, significa que el 15% de la población ecuatoriana vive con menos de $1.50 al día, con $1.47 al día. Pero además hay otros 3 millones de ecuatorianos, hay otros 5.300.000 ecuatorianos que viven con menos de $3 al día. Esos son los niveles de pobreza como resultado de toda esta tragedia. UNICEF, que es un organismo internacional de extraordinario prestigio, que se dedica a cuidar a los niños, a proteger a los niños, a ayudar a los niños en el mundo, tiene un informe que acaba de señalar que en el Ecuador, solamente en el año 2020, 1 millón de personas de la clase media dejaron la clase media y pasaron a la pobreza. Y que 3 millones de niños en el Ecuador son los más gravemente afectados por la pobreza en el Ecuador. Bueno, cuando usted tiene una situación así, tiene que cambiar sus prioridades. Y las prioridades tienen que ir, las prioridades del presupuesto del Estado y de un gobierno en esta coyuntura, no pueden ser otra que la lucha contra la pobreza, es decir, invertir, poner plata en la inversión social, en los motores de la inversión social para recuperar crecimiento y empleo, invertir para luchar contra lo que nos está literalmente matando, que es la delincuencia. Entonces, a un lado debe quedar, por un tiempo, el tema del déficit y el tema de la deuda. En un presupuesto de 32.000 millones de dólares, la deuda se lleva el 25% del presupuesto, 8.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que buscar más tiempo y más espacio fiscal con el Fondo Monetario para no acumular recursos en el Banco Central y ponerlos en la inversión social. Y hay que buscar con los acreedores, como aconseja el propio Fondo Monetario y aconseja el Banco Mundial, buscar que la deuda bilateral nuestra, la que tiene el Ecuador con los países, la deuda bilateral, no sea cobrada por lo menos durante la pandemia. El gobierno tiene que moverse en esto, porque no tenemos la plata para hacer todas las cosas a la vez. Mientras tanto, a la gente se le está matando en las calles, la gente sufre de desempleo, subempleo, hambre, desocupación y todos los males que ya sabemos.
Entonces, esas prioridades son fundamentales. Motores sustantivos de crecimiento, por ejemplo, en la obra pública, los programas de vivienda, es un motor sustantivo de crecimiento económico. Motor sustantivo de crecimiento de la economía es inversión en el sector agrícola, créditos al sector agrícola, créditos a las pymes, a las microempresas, crédito al sector de la construcción, impulso al sector de la construcción. El sector de la construcción en el Ecuador es 10% del PIB, o era 10% del PIB de manera directa, y 10% adicional de manera indirecta, de manera que representa el 20% de todo el Producto Interno Bruto. Esos son sectores que requieren dinero, que requieren crédito. Es necesario, a través de la política monetaria, reducir las tasas de interés. Aquí se ha dicho que no se puede reducir las tasas de interés. Por supuesto que se puede. El Comité de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se reúne 8 veces al año. Y en esos 8 veces fija si suben, bajan o permanecen constantes las tasas de interés. Pero aquí hay autoridades económicas que dicen que aquí eso no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Y hay que hacerlo de manera inteligente, respetándole al sistema financiero, fortaleciendo al sistema financiero sin dañar el sistema financiero, pero haciendo que el sistema financiero reduzca las tasas de interés para reactivar la economía, porque esa reactivación, entre otros sectores, les va a beneficiar a ellos mismos y por supuesto va a recuperar el empleo y el crecimiento. Entonces, las prioridades del gobierno son las que hay que mirar a través de la proforma que usted señala, del presupuesto general del Estado. Infortunadamente, de lo que nosotros estamos viendo, esas prioridades no están orientadas en la forma en que estamos señalando. Están orientadas, en primer lugar, al pago de la deuda, al servicio de la deuda, a tener la plata congelada en el Banco Central para pagar la deuda. Y lo que hay que pagar son 8.000 millones en promedio anual. ¿Cómo puede el Ecuador pagar en semejante situación 40.000 millones de dólares en 5 años? ¿No? Si no tiene para inversión en salud, en educación, en obra pública. Es decir, hay que priorizar las cosas y buscar otro tipo de reestructuración y de renegociación. Si no soltamos las amarras de la economía, entonces la recuperación económica se va a dar, pero muy lentamente. Y ese muy lentamente significa que muchas familias son sacrificadas en el tiempo, tienen que vivir angustia y pobreza. Y la pobreza que tiene el Ecuador actualmente es inédita. Aparte de que desde hace 45 años, la forma en que se conduce la economía en el Ecuador no le sirve a más del 50% de la población. El otro 50% de la población ha permanecido siempre debajo de la mesa sin progresar. Infortunadamente nos hemos acostumbrado a verles por encima y pasar por encima. Así mismo tiene que ser, parecería ser que es la costumbre establecida. Pero esa gente está reclamando la posibilidad de progresar, para que no ocurra lo que dice el profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que el 90% de los que nacen pobres siguen muriendo pobres. ¿Qué clase de economía es esta? Entonces, la orientación que se den a los recursos en una situación crítica como la de ahora es sustantiva. Concluyo simplemente este importantísimo acápite que usted ha planteado. Concluyo simplemente diciéndole lo siguiente. Mire, el sector privado, no estoy hablando de la inversión internacional, esa va a demorar en llegar aquí. Y siempre ha demorado y ha sido paupérrima, porque la inversión aquí viene a lomo fino. Vienen a querer llevarse los campos petroleros, vienen a querer llevarse CNT, y en definitiva el lomo fino del patrimonio ecuatoriano. Pero no estoy hablando en este momento de inversión extranjera, porque no están dadas las condiciones. Ni tenemos un Estado de Derecho, ni la seguridad en el país para volverle atractivo al país. La atracción del país no se logra con palabras, sino con hechos concretos, ¿no? Luchando contra la delincuencia, generando crecimiento económico, reduciendo la pobreza. Eso es lo que atrae la inversión, porque el inversionista lo que busca es una economía donde haya capacidad de demanda, es decir, capacidad de demanda efectiva, que significa que la gente tenga dinero para poder comprar. Pues nadie produce si no tiene a quién vender. Nadie produce si las ventas caen en vez de subir. Nadie contrata mano de obra cuando las ventas están estancadas. Y para eso se requiere capacidad efectiva de mano de obra. El salario de los ecuatorianos, que tanto se dice que es muy alto en la región, no es verdad. Porque cuando usted mide el salario ecuatoriano en dólares internacionales, para que sean comparables con los otros países que no tienen moneda dólar o que tienen sus propias monedas y tienen sus propios precios, se requiere estandarizar la comparación, se llaman dólares internacionales o paridad de poder adquisitivo o paridad de poder de compra. Esa es la manera técnica de medir. Cuando uno compara los salarios de Latinoamérica en paridad de poder de compra, es decir, en dólares internacionales,
Admírese, el Ecuador es el que menos capacidad adquisitiva tiene de la región, donde los salarios son los más bajos de la región en términos de dólares internacionales. Pero eso es lo que no se le dice a la gente. Entonces, lo crucial ahora, que tenemos un sector privado que ha sido golpeado por la mala economía y por la pandemia. No estoy hablando de la internacional, estoy hablando de la inversión local, que es la que nos interesa en este momento. Como ha sido golpeada la inversión privada nacional, como están golpeadas las empresas por la situación que se ha vivido y se vive, es cuando la inversión social pública tiene que hacerse presente. Hace más de 1800 años, el emperador Trajano en Roma descubrió que lo que había que hacer era impulsar la demanda agregada para salir de las crisis. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Para eso, ¿usted qué requiere? Requiere bajar impuestos, no subirlos. No requiere crear impuestos, sino eliminar los impuestos distorsivos. Para eso usted requiere poner dinero en la economía. Una forma de poner dinero es bajando los impuestos. Y otra forma de poner dinero es con la inversión pública directamente en los motores de crecimiento a los que ya me refería hace un momento. Esas son las prioridades que en nuestro concepto debe seguir el país en esta coyuntura, es decir, en esta hora, en la perspectiva, en el mediano plazo. Entonces, la política económica tiene que orientarse hacia el fortalecimiento del ahorro y de la inversión, pero ahora hay que fortalecer el consumo y el consumo de los hogares que ha caído en picada, porque el consumo de los hogares es el que sustenta la demanda agregada. Y como cae el uno, cae el otro, y por supuesto cae el empleo, caen las ventas, y tenemos el año 2019 un estancamiento, el 2020 una contracción y ahora un rebote económico. La diferencia entre el rebote económico y el crecimiento económico son dos cosas totalmente distintas. Yo tengo la impresión, por las declaraciones que le he escuchado, más bien dicho, que ha realizado ayer el presidente de la República, tengo la impresión de que él tiene una confusión entre crecimiento económico y rebote económico. Mire, estamos comparando los indicadores de empleo del año actual, del año 2021, con el año 2020. Pero el año 2020 fue el peor año económico de la historia del Ecuador. Cuando usted compara el año corriente con un año muy malo, y peor aún si es el peor año de la historia, entonces lo que usted tiene son indicadores errados, indicadores sesgados, porque está comparando con un año muy malo. Hay que compararlo con el último año de normalidad. Y el último año de normalidad, o de relativa normalidad por lo menos, fue el año 2019. A pesar de que el 2019 el Producto Interno Bruto no creció, el crecimiento fue cero. Es decir, ni siquiera hubo crecimiento para cubrir la tasa poblacional del Ecuador, que es 1.6. Ni siquiera eso, pero tuvimos cero de crecimiento. Pero no fue de crecimiento, no fue negativo como el año 2020 de menos 7.8. Entonces, todo lo que crezca en el año 2021 ahora, pero se mantenga por debajo de lo que ocurrió en el año 2019, que es el último año de referencia relativa, resulta ser rebote económico. Porque lo que usted está haciendo es ocupando la capacidad productiva ya instalada de la economía, no está añadiendo crecimiento ni está añadiendo empleo, no está añadiendo, ampliando la formación bruta de capital fijo, que llamamos nosotros, que es la riqueza del país. Entonces, hay que comparar con el año 2019. Y cuando usted compara los indicadores del 2021 con 2019, todavía estamos por debajo del 2019. ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos es un rebote económico, no un crecimiento económico. El crecimiento económico significa modificación de las existencias, de la riqueza, creación de riqueza, creación de empleo. Pues ni siquiera recuperamos el empleo, mucho menos hemos creado. Entonces, en relación al año 2019. Por eso es que nosotros calculamos que en el año 2022 el Ecuador comenzará con un crecimiento económico pero frágil, por debajo del 2% o alrededor del 2%. Y lo que se requiere en el Ecuador es crecer al menos al 5% para poder reducir pobreza y para poder generar empleo productivo en forma sostenida. Para lograr eso hay necesidad de inversión. Y la única inversión posible en este momento es la que puede hacer el Estado, porque el sector privado está debilitado y no hay inversión extranjera. Entregar los campos petroleros no significa inversión, significa retrasear el patrimonio nacional, porque son campos que están en producción. Entonces, necesitamos que el Estado dirija sus recursos a reactivar la demanda a través de estos motores del crecimiento de los que he hablado.
Esa es la orientación que debe tener el programa económico, la política económica, la reforma tributaria, el presupuesto del Estado y el llamado plan cuatrianual. Y una última cosa, respecto del Plan Nacional de Desarrollo, me parece a mí que no hay que preocuparse tanto porque generalmente no sirve para nada. Lo que hay que hacer es fijar los grandes objetivos nacionales, los puntos programáticos que constituyen los grandes objetivos nacionales. Entre esos, evidentemente, la lucha contra la pobreza, ¿verdad? Para poder recuperar empleo, ¿no? Para poder recuperar crecimiento económico, y la lucha contra la pobreza viene de ahí. El cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Junto con el crecimiento económico, es inherente al nivel de delincuencia que hay en el Ecuador. Nos están matando en las calles. El problema de la droga en el Ecuador es enorme. La protección a los niños tiene que ser otro de los grandes objetivos nacionales. ¿No es cierto? Una red nacional de guarderías tiene que ser fundamental para ayudar a los niños de manera gratuita. El fortalecimiento de la educación y de la salud. 14, 15 puntos. No necesitamos aquí hacer un plan de 300 o 400 hojas porque no sirven, no se cumplen. Son bonitos, románticos. Aquí los planes de desarrollo parecen escritos por Pablo Neruda, que, como dijo García Márquez, era el mejor poeta del mundo en cualquier idioma. Pero la economía es mejorar la vida de la gente, ofrecerle oportunidades. Disculpe que me alargué en este punto. Economista, yo creo que su exposición ha sido justo lo que nosotros queríamos escuchar. Ha sido casi precisa desde diferentes puntos que lo ha tratado el día de hoy usted. Solo se nos quedaba algo que nos escribía Loli Páramo, dice su opinión, economista, sobre el plan de creación de oportunidades cuando llevan tanta pompa y esperanza en el nombre. Los proyectos suelen ser contradictorios a lo que enuncian en su nombre. 120 páginas que casi nadie leerá y entenderán solo los economistas y entendidos. La población necesita resultados. Esa ley es una respuesta a esas necesidades. Economista, si tiene algún comentario que hacer, por favor, que sea lo más concreto posible. Yo le decía hace un momento que los planes de desarrollo deben ser mucho más concretos, ¿no? Mucho más reducidos y mucho más precisos. La persona que le escribe eso tiene toda la razón, de manera que hay que ser mucho más precisos. Ventajosamente, como también le dije hace un momento, hace ya 2000 años, la economía descubrió que este tipo de planes de desarrollo, lo que está proponiendo el plan del gobierno de generación de empleo, de creación de oportunidades, o como se lo quiera llamar, la economía descubrió que hay un solo camino para hacer eso. Y no hay dos. Y el camino que hay, que conocemos muy bien los economistas, es el camino del crecimiento económico. Y el camino del crecimiento económico es el que permite no solamente generar empleo, no solamente ofrecer oportunidades, sino también pagar las deudas. Aquí se quiere hacer al revés. Y se confunde la causalidad. La causalidad. El déficit es una consecuencia de la falta de crecimiento económico y no al revés. Primero hay que crecer para poder cubrir el déficit. Aquí se trata de pagar el déficit y luego buscar crecer. En el camino mueren en el hambre y la necesidad cientos de miles de personas. Y eso es lo que hay que cambiar, la dirección de la economía. Economista, una consulta en base a las explicaciones que usted nos ha dado. ¿Cuál exactamente sería la línea de política fiscal que debe aplicar el gobierno en este caso para poder incentivar la reactivación económica, aparte de la baja de las tasas de intereses que ya lo manifestó usted? Ok. Distingamos dos cosas, ¿no? Primero lo que es la coyuntura y luego lo que es la perspectiva. La coyuntura es ahora, en este rato, ahora mismo, como dicen los españoles. La perspectiva es más o menos del mediano plazo, ¿no? Más arriba del corto plazo, más allá de un año. ¿Qué es lo que se requiere hacer? Como le decía hace un momento, la situación crítica del Ecuador en el empleo, el crecimiento económico y la pobreza se debe a una contracción brutal del consumo familiar. Y ese consumo familiar ha tirado abajo la demanda agregada efectiva. ¿Cuál es la demanda agregada efectiva? La demanda es la demanda interna, lo que nosotros consumimos de bienes y servicios dentro del país, y la externa es la diferencia de exportaciones e importaciones. Bueno, esa demanda agregada se ha ido para abajo y necesitamos fortalecerla. Cuando eso ocurre y cae como ha caído el consumo de las familias, lo que hay es necesidad de meter dinero en la economía. Hay dos mecanismos para meter dinero, que es lo que contesta su pregunta y es lo que hay que hacer. El uno, reducir impuestos, aranceles, tasas, eliminar tanta basura fiscal, favorecer, en definitiva,
el flujo de los recursos para que la economía crezca, no entorpecerla con tantas trabas, con tantos reglamentos, con una serie de normativas que no sirven para nada. En el Ecuador hay 60 impuestos y los crímenes son apenas 5. Lo que se hace es complicar la vida. Bueno, cuando esto ocurre en la coyuntura como la que tenemos actualmente, hay necesidad de reducir ciertos impuestos y eliminar otros. Y hay necesidad de poner dinero en la economía a través de los motores de crecimiento de los que ya hablé, fundamentalmente el sector de la obra pública y de la construcción de vivienda del sector público, del sector agrícola, del sector turismo, en fin. Nosotros hemos incluso diseñado una serie de propuestas para el sector turístico reduciendo los impuestos, básicamente el IVA. Es decir, hay que meter plata en economía, no sacar. Si usted pone un impuesto, y peor aún si le pone el impuesto a la clase media, lo que va a hacer es perjudicar todavía más el consumo. Es decir, es absolutamente contraproducente. Y no es la clase media la que más dinero tiene en el Ecuador. Entonces, la prioridad tiene que ser, en esta hora, en esta coyuntura, poner dinero en economía. Pues podríamos decir, bueno, pero si ponemos dinero en economía, ¿cómo pagamos la deuda? Pero hay que pagarla después, hay que reestructurarla. Hay que comenzar a hablar con los países a quienes le debemos para seguir el Consejo Monetario, el Consejo del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que dicen ustedes deben pagarles la deuda a los países, la deuda bilateral, después de la pandemia. Los embajadores deben dedicarse a eso. De manera que eso es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente el tiempo no nos ayuda, lo vamos a invitar en una próxima ocasión para poder explayarnos un poco más en estos temas, pues, y poder de esa forma tan didáctica que usted nos explica, darle a conocer a la ciudadanía cómo debe ser el manejo de una economía para que se reactive, pues, y realmente el crecimiento económico vaya en aumento. Queremos agradecerle, muchísimas gracias por haber tocado cada uno de esos puntos que, bueno, pues, nos abrió una perspectiva en el sentido de la economía. No, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias al economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas y exministro de Finanzas.